Nosotros te vamos a hablar de la República y al Principado a través de una comparación. Nosotros somos Madrid y Bet, Medina Cono y Montoya Mariana. La República empieza en el 509 al 27 a.C., comprende el Preclásico y Clásico Alto. Empieza a finales del siglo VI y fue una época conflictiva. El más importante fue en el 494, cuando los plebeyos iban a ir de Roma para formar su propia ciudad, pero a partir de ahí lograron acceder al tribuno de la plebe con poder de veto y a la constitución. En el siglo II hay una crisis, ya que después de las guerras púnicas, Roma se convirtió en una gran potencia. El Senado aquí adquiere más fuerza política. Los tesoros ganados en la conquista solo eran repartidos entre los patricios. Y aquí es donde aparece Tiberio Seponio Graco como tribuno de la plebe, que quiso implementar una reforma agraria, que era el repartimiento equitativo de las tierras. El Principado de Arquía va del 27 a.C. al 284 después de Cristo. Comprende la época clásica y conclusiva. Fue un periodo de transición donde las magistraturas coexisten con el príncipe y su burocracia. Estas eran remuneradas, eran permanentes y elegidas por el príncipe. Para la sucesión era necesaria la aprobación del Senado y el pueblo era por el linaje. El príncipe fue Octavio. Devolvió los poderes al Senado en el 27 a.C. y así los obtuvo legítimamente. Obtuvo el título de princes, cónsul, tribuno vitalicio y máximo pontífice. Llamó a formar una burocracia remunerada y creó la Guardia Pretoriana con el fin de proteger la capital y al príncipe, y mejoró la relación con las provincias. En este periodo gobernaron algunas dinastías. La primera fue Julio Claudia, con el Augusto, Tiberio, Calígula y Nerón. También la dinastía Flavia, que empieza con Vespasiano, con Tito y Domiciano. Está la dinastía Antonina, que empieza con Nerva, luego Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Por último tenemos la dinastía Severa, con Séptimo Severo, Caracalla, Macrino, Heligabalo y Alejandro Severo. Con este último empezó la crisis del siglo III. Se regresó al sistema agrario, el comercio decayó, la moneda se devaluó y dio pie a una tiranía militar con el ascenso al poder de Diocleciano en el 284 al 305 después de Cristo. La organización política republicana se da por medio de las magistraturas, el Senado y las asambleas populares, que a su vez se veían integrados por el comicio curiado, el comicio centuriado y la concilia plebis. Durante esta etapa, el magistrado, también denominado cónsul, se caracterizaba por ser colegiado. Es así que contaban con el imperium, que es el conjunto de facultades que adquirían. Entre ellas se integraba el derecho a la vida o muerte, el acceso al botín de guerra y el acceso al aspecto militar. Pero te preguntarás, ¿qué es una magistratura? Las magistraturas se dan como una limitación del poder, ya que el cónsul no siempre estaba presente en Roma por las debidas guerras que se daban en esa época. Se dan como un apoyo para las necesidades de los romanos y se dan de forma gratuita para que no intervengan los intereses. Estas magistraturas se dividían en dos, en ordinarias y extraordinarias. En las primeras se integraba el consulado, la pretura, la edilidad y la cuestura, mientras que en las segundas se integraba la censura, la dictadura, el máximo pontificado, el tribuno de la plebe y el tribuno militar. El tribuno de la plebe es la primera magistratura a la cual puede acceder la clase plebeya. Recordemos que solo la clase patricia podía acceder a los cargos políticos. Posteriormente se van a dar diferentes leyes como la Lex Augulnia, la Lex Publilia y la Lex Licinia Sixtiae, que van a dar acceso a estas magistraturas para la clase plebeya. Sobre el Senado. El Senado es un cuerpo consultativo patricio que se encargaba de la elaboración de las leyes rogatas, la administración de la ciudad y de sancionar los requerimientos de los mismos. Es así que en el año 312, con la Lex Ovinia, algunos miembros de la clase plebeya pueden ascender al Senado con voz pero sin voto. Pasaremos a hablar por las asambleas populares. En el comicio curiado se encargaba de intervenir en actos de carácter religioso y de orden familiar, mientras que el comicio centuriado se encargaba de elegir a los mayores magistrados como el cónsul, el pretor o los censores. Finalmente se da la concilia plebis, la cual se encargaba de elegir a los propios magistrados plebeyos. Hablaremos sobre la organización política del Principado, en la cual van a intervenir las magistraturas antiguas, los comicios y el Senado. Es así que el príncipe, o también denominado princeps, va a ser el primer ciudadano, va a participar como máximo pontificio, estará presente en el tribuno del Senado y en las asambleas populares. Contaba con funciones públicas y se caracterizaba por ser vitalicio, sin embargo no tenía las mismas funciones que un rey. Durante sus cualidades se integraba la elección del Senado. Dadas estas funciones, también se verá una burocracia imperial en donde se encontraban funcionarios que dependían de él.
Se integraba el legati Augusti, el praefectus praetori, el praefectus urbi, el praefectus vigilium, el praefectus anonae y el praefectus aegypti. Las fuentes del derecho en la República. Las leyes rogatas constituyen fuentes del ius civile y surgen de la colaboración entre los magistrados o cónsules y el Senado. Eran aplicables para los patricios y generalmente la publicación de las leyes se ordenaba cuando eran tratados o alianzas con otras ciudades o también cuando así lo decidían los magistrados o las autoridades senatoriales. Y la publicación se hacía en tablas de bronce, pero la plebe se rigió por sus propias medidas legislativas. Fueron los plebiscitos propuestos a instancia de los tribunos o magistrados y votados en el concilio u asamblea de la plebe. El edicto del pretor constituyó la fuente del ius honorarium en la República y fue el resultado de la aparición de las magistraturas. Contenían la jurisdicción y lo que el magistrado iba a conceder estaría vigente durante todo el año de su cargo. Al término de la magistratura, el sucesor podía decidir si conservar o suprimir total o parcialmente el texto de su antecesor. El Senado consulto o autoritas patrum debía ser utilizado a través de la jurisdicción pretoria para poder ser fuente del derecho. Se redactaba frente al senador, dejando una copia del texto en el aerarium. Se leía en reunión popular y los senadores votaban dependiendo del nivel de autoridad que tenían. Se registraban y se anunciaban en lugares públicos. El autoritas prudens, o la jurisprudencia republicana, siguió siendo solo un consejo y no una fuente formal del derecho. Había personas que por su capacidad de distinguir lo justo comenzaron a guiar a jueces y magistrados. Eran nuevos jurisprudentes que aconsejaron de manera más creativa. Fuentes del derecho en el Principado. Por un intento de restablecer el orden republicano, se hizo la legislación comicial o leyes. Paulatinamente, la facultad fue dada al Senado y ésta después al príncipe por ser el primer ciudadano entre los romanos. Los senado consultos o potestas fueron constitutivos del ius civile y no únicamente la autoritas patrum que siempre fueron. La jurisprudencia del Principado es tan importante que llega a convertirse en potestas y en la fuente más importante del ius civile. Los senado consultos en esta etapa ya podían alcanzar la potestas. Edictos de los magistrados. Al principio de esta etapa, la dualidad derecho civil. Edictos de los magistrados. Al principio de esta etapa, la dualidad derecho civil, derecho honorario, se mantuvo, pero con la imposición de la centralización política, los edictos anuales comenzaron a decaer. La jurisprudencia republicana se da como un conjunto de autoritas prudens que significa que es el conocimiento de los prudentes. Es así que durante esta etapa la jurisprudencia no es considerada una fuente formal del derecho. Dada esta situación, es hasta el siglo III a.C. que se da la secularización de la jurisprudencia o la jurisprudencia secular, ya que garantizaba la seguridad jurídica. Dadas estas situaciones, si te encontrabas en algún proceso legal, ya podías anteceder las consecuencias jurídicas. El faz sería visto por las magistraturas religiosas. Los jurisprudentes de esta etapa se caracterizaban por la capacidad de distinguir entre lo justo, también distinguir entre lo bueno. Los siglos II a.C. se caracterizaban por ser los jurisprudentes antiguos, así eran denominados por los jurisprudentes clásicos. Entre ellos se integraba Servio Sulpicio Rufo y Quinto Mucio, que se caracterizaban por su gran jurisprudencia helenística que se da como un antecedente al periodo clásico. Es así que durante esta etapa se presenta la influencia de la comunidad griega, en donde también se integran los métodos de la retórica y el método de la dialéctica. La influencia griega fue de gran importancia para los romanos, ya que durante esta parte y en la jurisprudencia permite tener un mayor concepto de la justicia, y las definiciones que se daban o surgen durante esa parte se consideran como construcciones humanas. Esta parte se caracterizaba por la construcción social que tuvo la jurisprudencia como una ciencia. La jurisprudencia en el Principado.
Fueron los jurisprudentes clásicos quienes comenzaron a reunirse alrededor de dos tendencias, la de Laveón y la de Capitón, y de ellos nacieron las escuelas de los proculeyanos y los sabinianos. Esto fue por Próculo y Masurio Sabino. Fueron artífices de lo justo, reuniendo responsas y cuestiones para encontrar soluciones. Y también había cierta hostilidad hacia la formulación de conceptos jurídicos. Hacia el siglo II, Gallo enseñaba derecho, principalmente las instituciones, que se dividían en 4 partes. El primero era lo relativo a la materia de las personas, el segundo y el tercero era sobre las cosas y el cuarto era sobre las acciones. El Echiridium fue considerada como la única obra que hacía introducción histórica al derecho, de los jurisprudentes y del origen de las instituciones.